Hola, yo soy Estela Hepburn y hoy vamos a hablar de un caso que yo no conocía, pero que el otro día, viendo documentales de Netflix, caí en me llamó la atención el título, sobre todo vi los dos primeros capítulos, este es el primero, hacía tiempo que no me enganchaba tanto a un caso de True Crime como este. Y espero que os guste, ¡comenzamos! Nos remontamos a junio del 2012. Amber, una chica que trabajaba como camarera en Las Vegas, conocería a Benjamin Obadiah Foster. Benjamin era un chico muy guapo, atlético, además llevaba el cabello largo, cabello oscuro, ojos claros, lo que hizo que Amber se fijara en él. Además era un chico que hacía comentarios muy graciosos y parecía un chico ingenioso. Todo esto llamó la atención de Amber, además pasaban muchas horas trabajando juntos y parecía que cada vez había más química entre ellos. Fueron quedando fuera del trabajo, pero además también pasaban muchas horas trabajando juntos, así que finalmente decidieron tener una relación seria. Pero no fue hasta un año después que se irían a vivir juntos, y todo pintaba muy bien. Benjamin era un chico muy cariñoso, amable, además le solía poner notitas y solían salir a cenar, quedaban con amigos en común, iban al cine, o sea, lo que era una pareja normal. Pero poco a poco, Amber se empezó a dar cuenta de que Ben no se sentía a gusto en compañía de otras personas y que era un chico muy introvertido. Además, Ben un día se pondría muy celoso porque un ex de Amber le escribiría para decirle si le podía ayudar con la mudanza porque el chico era extranjero y se quería mudar a Las Vegas. Entonces le escribiría a Amber y Ben al verlo se pondría muy celoso, no entendía por qué le tenía que escribir a ella y eso alertó a Amber porque Benjamin parecía bastante furioso. A Benjamin le encantaban las armas, sobre todo las navajas. Además practicaba artes marciales, por lo tanto era un chico que, como ya he dicho antes, era bastante alto, pero además era un chico bastante fuerte, con el cuerpo bastante entrenado. Todos los domingos, Benjamin y Amber iban a ferias donde se vendían armas y siempre compraba algo. Además, Benjamin tenía una navaja que era su favorita y jugaba con ella, que le cortaba el cuello a Amber. Todo esto Amber lo veía como un juego porque siempre iba acompañado de una broma y pasamos a noviembre del 2014. Benjamin y Amber estaban discutiendo y Amber le dijo que no le gustaba que tuviera tantas armas en casa y que le había tirado la última pistola que había comprado. En ese momento, Ben se puso tan fuera de sí que le pegó un tortazo a Amber tan fuerte que la tiró al suelo y le arrastró del cabello. Amber consiguió salir de ahí corriendo y fue a declarar a la policía. Después de declarar, la policía la acompañó a casa y allí lo detuvieron y se lo llevaron a la cárcel. Pero en la cárcel solo pasaría unos meses y además luego tendría que hacer unos servicios a la comunidad y terapia de violencia doméstica. En septiembre de 2015, Amber hacía bastante que no sabía de él, pero Ben llevaba espiándole bastante tiempo. Una tarde lluviosa, Amber había quedado con unos amigos para ver el partido, pero decidió pasar por casa a buscar una chaqueta. Y entonces encontró a Ben, que llevaba días espiándola, que estaba esperando en la puerta de su casa. Ben, en cuanto vio el coche, comenzó a gritarle, empezó a pegarle golpes al coche y le pedía que saliera fuera. Amber le daba miedo salir y decidió quedarse dentro, no salió fuera para hablar con él, entonces Ben decidió que lo mejor era irse para no llamar la atención de los vecinos. Amber esperó un rato y cuando vio que ya era prudente salir, salió del coche y entró a casa. Pero sin saber muy bien cómo, Benjamin había entrado en la casa y la agarró del pelo y la tiró al suelo. La arrastró por la casa e intentó darle un navajazo, pero al cubrirse la cara con la mano casi le corta un dedo, por lo tanto comenzó a sangrar bastante. La llevó a rastras hasta el garaje y allí intentó inmovilizarla. En cuanto Benjamin se levantó un momento y se descuidó, Amber intentó salir corriendo, abrió la puerta del garaje y corrió todo lo que pudo hasta que llegó a una inmobiliaria. Lo he dicho bien, ¿no? Y allí pidió ayuda, pidió que por favor le dejaran llamar por teléfono y llamó a la policía. Ella contó todo lo que había pasado. Cuando la policía llegó a la casa, Ben le había limpiado todo y además tenía un corte en la cara que se había hecho él mismo y le dijo a la policía que había sido Amber la que se lo había hecho. La policía se llevó esposada a Amber y pasó esa noche en la cárcel. Además, tampoco se creyeron nada de lo que dijo y no comprobaron nada. Pero por suerte, la jueza sí que lo hizo y pidió al fiscal que comprobara los antecedentes de Benjamin. Se desestimaron los cargos contra Amber y cuando Amber pudo llegar a casa, se encontró la casa totalmente vacía. Le había robado la ropa interior, le había quitado el DNI, la cartera, cualquier documento que tuviera, se le había quitado todo. Ya nos vamos a septiembre de 2017 y vamos a por la segunda víctima. La segunda víctima se llama Jamie y se conocieron en clases de Krav Maga.
A Jamie le atrajo que Ben parecía tener aspiraciones, quería ser policía, además era un chico atlético y le gustaban mucho los animales, y se portaba especialmente bien con Maya, la perrita de Jamie. Jugaba mucho con Maya, además le compraba mochilitas, vestiditos, y eso a Jamie le gustaba mucho, además de que era un chico que no se drogaba ni bebía. Fueron amigos durante un mes, hasta que comenzaron a salir, pero en ningún momento fue una relación seria. Jamie imaginaba que Benjamin quedaba con otras chicas, además muchas veces lo veía absuelto en sus pensamientos y pensaba que quizás estaba pensando en alguna ex. Y así lo hacía. En diciembre del 2017, Amber recibió un mensaje de un tutor de Ben donde le decía que para finalizar la terapia, Ben tenía que pedirle perdón a las víctimas. Ben y Amber se encontraron en un restaurante y Ben le pidió perdón y le dijo que era el amor de su vida y que se arrepentía mucho de lo que le había hecho. Amber le dio pena y decidió seguir manteniendo contacto con él por mensaje y finalmente volvió a quedar con él más veces. El día de Nochebuena, cuando llegaron a casa, Amber decidió ir a la habitación a cambiarse de ropa y dejó el móvil en la mesita. Cuando volvió, Ben empezó a estrangularla hasta que perdió el conocimiento. Cuando Amber recuperó el conocimiento, Ben estaba pegándole golpes a las puertas, a las paredes y además estaba gritando y diciendo cosas incoherentes sin sentido. Amber consiguió salir corriendo hasta la puerta de atrás y ahí saltó por una ventana de un primer piso y salió corriendo todo lo que pudo hasta que se encontró a una señora que iba en el coche y le pidió por favor que la ayudara. Amber subió en el coche y desde ahí llamó a la policía. El Estado denunció a Ben por lo que le había hecho a Amber. Iban a juzgarle, pero no parecían tener mucha prisa. Y mientras, Amber vivía con miedo de que Ben se le apareciera en cualquier momento. En 2018, Jamie todavía seguía quedando con Ben. Y Ben estaba pasando por un mal momento, le habían despedido del trabajo y no tenía cómo pagar el alquiler, además parecía que había caído en depresión. Así que Jamie le ofreció que se podía ir a vivir con ellos. Ben tenía depresión y ansiedad y le costaba mucho levantarse de la cama, así que tampoco salía a buscar trabajo ni pensaba hacer nada con su vida, simplemente se quedaba allí en la cama. Un día Jamie estaba intentando hablar con él sobre la situación. Jamie le estaba ofreciendo su ayuda y le decía que tenían que hacer algo. En ese momento Ben se le acercó por la espalda y la empujó al suelo. A partir de ese momento, Ben comenzó a tener delirios y le empezaría a decir que alguien le estaba siguiendo. El 16 de septiembre del 2019, Ben ya había agredido a Jamie varias veces. Jamie sentía vergüenza de contárselo a la gente, así que nunca pidió ayuda. Además, le tenía miedo a Ben y no sabía cómo echarlo de casa. Por lo tanto, comenzó a quedarse en un hotel. Pero los fines de semana era muy caro y no se lo podía permitir. Así que decidió pedirle una orden de alejamiento. Quedó con la policía en la puerta de la casa para darle la orden de alejamiento. Pero al no abrir la puerta, la policía no le pudo entregar la orden de alejamiento, entonces lo único que hizo la policía en ese momento fue dejar la orden en la puerta e irse. Así que Jamie se quedó allí sola pensando en cómo entrar a la casa. Primero se metió en el coche y estuvo varias horas pensando en cómo entrar, pero decidió entrar y meterse en la cama sin decirle nada. Cuando despertó, Ben estaba encima de ella sujetándole las manos a la espalda y le estaba con la otra mano rapándole el pelo, mientras le decía que nadie le volvería a decir que era guapa. Jamie decidió no decir nada, no quejarse, no gritar y no enfurecerlo más, así que tampoco puso resistencia. Ben le quitó el móvil y le obligaba a ir desnuda para que no pudiera esconderse nada. Además, cuando ya llevaba 5 días secuestrada, Ben le dijo que la iba a matar. Después de llevar 8 días secuestrada, la situación se puso más violenta y le empezó a pegar golpes cada vez más fuertes. Pero empezaron a quedarse sin comida para ellos y para la perrita, así que Jamie sugirió que tendrían que ir a hacer la compra, pensando que quizás era una oportunidad para escaparse y pedir ayuda. Fueron en el coche y Ben le pidió a Jamie que fuera ella la que condujera, y cuando llegaron al súper, Ben se llevó a la perrita para que paseara y meara y hiciera lo que tenía que hacer, y Jamie aprovechó ese momento para entrar en el súper y pedirle a la cajera que por favor le dejara esconderse. La cajera le dijo que no había ningún sitio para esconderse, pero que había una puerta trasera que podía salir por ahí. Un señor que iba en coche le dijo si necesitaba ayuda y Jamie le dijo que sí, entonces el señor la llevó al hospital. Jamie ingresó en el hospital con 7 costillas rotas, los ojos morados, hematomas y cortes por todo el cuerpo. Cuando la policía intentó hablar con Jamie, Jamie se negaba a decir mucha cosa. Finalmente terminó contándolo todo y esa misma noche fue hacia su casa con un agente. Le habían puesto una orden de detención a Ben. Cuando llegó a su casa con el agente, en la puerta de su casa había una ambulancia, 2 coches de policía, helicópteros y periodistas. Le reventaron la casa con gas lacrimógeno y Ben salió por la puerta con Maya, la perrita. Y en ese momento se lo llevaron en el coche patrulla. Pero ahora pasan las cosas más sorprendentes de todo el caso, y es que el juez decidió combinar los 2 casos, el de Amber y el de Jamie, a la vez, como si fueran uno mismo.
y Ben se declaró culpable de cargos leves de violencia doméstica. Se le condenó a 30 meses de cárcel, pero se le reconoció los meses que ya había hecho antes. Y 24 meses después fue puesto en libertad, en octubre del 2021. Cuando salió de la cárcel, Ben se mudó de Las Vegas a Grant Pass, Oregón. Allí conoció a Justin, una camarera muy querida, en el mismo bar en el que Ben comenzó a trabajar. Llevaban 2 meses saliendo cuando Ben fue a casa de Angie, la mejor amiga de Justin, a pedirle a Justin si le podían dar una muestra de orina. A Justin, que Ben le pidiera una muestra de orina, le pareció muy sospechoso, ya que quien suele pedir las muestras de orina suele ser la policía. Así que Justin y Angie empezaron a investigar sobre Ben, y al buscar en Google Benjamin Obadiah Foster, se encontraron con todo lo que Ben había hecho en Las Vegas. Justin decidió que lo mejor era decírselo a su jefe, por lo que el dueño decidió que lo mejor era echar a Ben, y Ben enseguida supo que fue Justin la que se lo había contado, así que a partir de ahí dejaron de verse. Un mes después, Justin llegó a su casa, se colocó el pijama y se puso a ver la tele en el sofá. Ben, que había estado todo el día esperando en el garaje, apareció y se le echó encima. Y la retuvo durante 3 días, donde le pegó palizas tan fuertes que Justin tiene una lesión cerebral de origen traumático. A Angie, la mejor amiga de Justin, le parecía raro no tener noticias de ella, así que decidió ir hacia su casa a ver cómo se encontraba. Y le pareció muy raro que la puerta estuviera cerrada con llave porque Justin no solía hacerlo. Además, tampoco le contestaba el teléfono. Llamó a la policía y mientras estaba en llamada con la policía, escuchó un grito de dentro de la casa. Ese grito parecía ser de Justin, así que fue hasta el garaje y ahí se dio cuenta de que la puerta estaba abierta. Cuando fue a entrar por el garaje, aún en llamada, vio a Ben salir por la puerta. Y Ben le dijo que a Justin le estaba dando un infarto y se fue, subió en el coche y se fue. Cuando Angie entró y vio a Justin, Justin estaba atada y había sangre por todos lados y además había perdido el conocimiento. A Justin la llevaron al hospital estando en coma y la policía le puso una orden y captura a Ben. Se pidió a la gente de Oregón que si veían a un hombre haciendo autostop no lo recogieran. Además se difundieron las fotos de Ben para que la gente si lo viera llamaran a la policía. Además en las carreteras se pusieron controles policiales para impedir a Ben que pudiera salir de Oregón. La policía descubrió que Ben se habría criado en Grant Pass, así que fueron allí a hablar con sus padres. Los padres colaboraron con la policía y les dijeron que Ben había llegado el día de antes a las 8, nervioso, que hizo una maleta y se fue. La madre de Ben le dijo que no le parecería tan raro que su hijo intentara ir a Las Vegas y que algo raro pasaba con ese chico que tenía algo dentro roto. Cuando Ben llevaba 2 días fugados, avisaron a la policía de que habían visto a Ben en Sunny Valley. Sunny Valley es una zona rural de muchos bosques. La casa en la que se creía que Ben se estaba escondiendo estaba registrada al nombre de una tal Tina. Cuando la policía estaba inspeccionando la zona, los perros de Tina comenzaron a ladrar avisando a Ben. Subió al tejado a comprobar con unos prismáticos y en ese momento vio a uno de los policías escondidos tras unos arbustos, así que salió corriendo. Pero consiguieron ver cómo bajaba por un terraplén. Se entregó una orden de registro en la casa de Tina. Además, se le registró como una amiga de la familia de Ben. Tina dijo no saber nada de lo que había ocurrido, simplemente pensó que quizás había discutido con sus padres, pero se le acusaba de ayudar a Ben a esconderse. Cuando entraron en la casa de Tina para registrarla, encontraron la mochila de Ben con dinero, llevaba 3 móviles cubiertos con papel de plata, una tablet y un ordenador con la cámara tapada. Cuando consiguieron encender uno de los móviles, descubrieron de que Ben había estado utilizando apps de citas. Pensaron que podía estar utilizándolas para bien esconderse o bien para conseguir más víctimas. En las noticias comenzaron a avisar a las chicas de que si utilizaban apps de citas podrían encontrarse con Ben y que fueran con cuidado porque es probable que intentara agredirlas. Ben llevaba 6 días desaparecido y la policía decidió volver a interrogar a Tina para ver si se les había escapado algo. Tina dijo que Ben no podía seguir en su casa porque en su casa estaban Ron y Rick, que estaban cuidando de sus perros. Rick era el vecino de Tina y Ron era su cuidador. La policía se puso en contacto con Ron y Ron les dijo que todo estaba yendo bien. Pero un taxista avisó a la policía de que habían pedido un taxi con la dirección de Sunny Valley con el nombre de Richard, pero el taxista conocía a Richard y sabía que esa no era su voz. La voz de Richard era de un hombre mucho más mayor. La policía decidió ir a casa de Richard a comprobar lo que estaba pasando y cuando llegó la policía se encontraron el cuerpo de Ron y de Richard. Ben los había tenido secuestrados y les había dado una paliza hasta matarlos, y por lo visto la intención que tenía era de quemar los cuerpos. Otro taxista llamó a la policía para decir que había recogido a un hombre con la descripción de Benjamin. Dijo que lo había dejado en Grant Pass
cerca de la casa de Justin y que además este chico iba con un perrito blanco. Un vecino de Justin llamó a la policía para decirles que había visto un chico con la descripción de Ben paseando un perro a las 10 de la mañana. Y comprobaron las cámaras de seguridad y efectivamente se podía ver a Ben paseando el perro a las 10 de la mañana. La policía pidió ayuda a la unidad de operaciones especiales. La policía estaba segura de que Ben se estaba escondiendo en casa de Justin, así que fueron con todo, fueron con perros, con drones, con todo lo que hiciera falta para sacar a Ben de la casa. Tenían explosivos y lanzaron munición química, pero no parecía haber respuesta, parecía que en esa casa no había nadie. Solicitaron una orden de registro y cuando la tuvieron entraron en la casa, pero en esa casa no había nadie. Hicieron un segundo registro por la parte lateral de la casa y allí encontraron un hueco y acercaron al perro y el perro alertó de que ahí había algo. Creyeron de que Ben estaba escondido en ese hueco debajo de la casa, así que metieron un spray de pimienta por el hueco. Además metieron un robot con una cámara. Los robots encontraron bolsas con ropa, un saco de dormir y finalmente encontraron a Ben en una esquina con un arma. Desde un altavoz intentaron ponerse en contacto con él, pero no hubo ningún tipo de respuesta y unos segundos después se escuchó un disparo. Ben se había disparado y fue llevado al hospital y poco tiempo después murió. Justin finalmente despertó del coma, tuvo que volver a aprender a andar, además tuvo que rehacerse toda la boca porque Ben le había sacado todos los dientes a puñetazos. De hecho, en el documental de Netflix a Justin se le ve hablando bastante raro. No sé si realmente es que tiene problemas para hablar debido a eso, pero me da la sensación de que sí tiene algún problema. Pero aún así me parece que está súper entera para todo lo que pasó. Se me haría muy difícil vivir en la casa en la que él estuvo escondido. Además fue cuando se disparó, o sea, se disparó debajo de su casa. Yo creo que no me sentiría nada cómoda viviendo ahí. Pero da mucha rabia pensar de que si hubieran hecho algo más con Amber al principio, porque es tan bestia pensar de que pensaron que ella se la había inventado, de que fue a ella a la que exposaron, fue ella la que pasó una noche en la cárcel. Y cuando salió encima se le había robado todo. Tuvieron 3 oportunidades de poder detenerlo y de que no atacara a más chicas, de que no hubieran 2 muertes. No sé, y si lo piensas bien, o sea, el cómo al final 2 personas que no tenían nada que ver con este asunto, que nunca estuvieron con él, que no lo conocían de nada, terminaron afectadas con algo que se podía haber arreglado desde un principio si con la primera chica a la que maltrató ya se lo hubiera detenido. Se lo hubiera detenido y se lo hubiera dejado ahí mucho tiempo. Y cómo luego al final el juez combinó los 2 casos, no entiendo por qué hicieron eso. O sea, si él ya tenía un juicio pendiente, en vez de hacer 2 juicios, ¿por qué hacer uno y hacer un combo de los 2? Es que no lo entiendo. O sea, no sé cómo se permitió hacer ese. Y como además, como ya había hecho unos meses en la cárcel por otra cosa, es decir, bueno, estos meses se los ponemos también como si ya los hubiera hecho. ¿Qué tienen que ver? Es algo que ya he hecho antes. Es que no entiendo cómo lo hicieron tan mal. O sea, siento que con lo de Amber ya era lo suficientemente grave, pero con lo que luego le hizo Jamie ya era como para haberlo metido ahí y que no saliera más. Pero al final yo quería traer este caso porque siento que nos podía haber pasado a cualquiera. Es un chico que al final concuerda bastante con mis gustos, con los gustos de muchas chicas. Es un chico que es atractivo y que además tenía aprecitas. Pienso que realmente era muy fácil terminar cayendo con este tío en sus garras. Y al final parece que a todas las chicas le hacía lo mismo. Y que cada vez los casos iban escalando y cada vez eran un poquito más graves. Y tampoco es la primera vez que la policía tiene que avisar a la gente diciéndole este señor estaba en Tinder. Esto ya lo he visto varias veces en varios casos que han pasado cosas así. ¿Y cómo tiene que ser ese momento de tú estar en Tinder y encontrarte a un asesino? Y bueno, eso es todo por hoy. Coméntame por aquí tu opinión. Dime también qué te ha parecido si has visto el documental. Y nos vemos otro día. Adiós.